Listo, chicos, les voy a compartir el material de trabajo. Ya. El día de hoy se puede observar el material de trabajo. Ya. Sí, El día de hoy vamos a ver el movimiento circular. El movimiento de las aspas de un molino o el de una noria son ejemplos de movimiento circular. El movimiento de las, el movimiento circular es aquel movimiento cuya trayectoria es en una circunferencia, más o menos así, ¿no? El movimiento circular es un movimiento en el plano, por lo que se podría estudiar con las dos coordenadas cartesianas, X y Y. Pero su estudio es mucho más fácil si se utilizan las coordenadas polares. ¿Cuáles son las coordenadas polares? Las coordenadas polares de un punto son dos, el radio y el ángulo. El radio es la distancia en el origen de la coordenada y el ángulo es el determinado por el segmento que une el punto con el origen de coordenadas y se meje por positivo, origen de ángulos. Su unidad en el sistema internacional es el radián. Más o menos sería, si es que esto sería el radio y esto es el ángulo. Si yo les pongo de esta manera, ¿cuál sería el ángulo ahí? Disculparán la línea, pero estoy tratando de explicarles. ¿Cuál sería el radio ahí? ¿Cuál sería el ángulo, perdón? El ángulo sería esto, chicos. Formamos esto o esta partecita de acá. Ya, eso sería el ángulo. En el caso de acá, si yo le hago, por ejemplo, si yo les hago una línea de esta manera, también sería el ángulo esta. ¿Ya? Cualquiera de esos podría ser el ángulo, pero en este caso tenemos un ángulo aquí. ¿Ya? Entonces nos dice que si la trayectoria de una partícula en una circunferencia, su coordenada radio no varía, solo varía su ángulo, lo que simplifica los ángulos. Veamos algunas de las magnitudes del movimiento circular. Antes de esto, veamos lo que es las coordenadas polares de un punto A. A partir del semieje X positivo, el sentido positivo de los ángulos es el antihorario, sentido contrario al avance de las agujas del reloj. Veamos las distancias ahora sí, chicos. La distancia recorrida. Consideras una partícula que describe una circunferencia de radio, tal que en el instante del tiempo cero se encuentra en A de coordenadas, ¿no? Radio y ángulo. Al cabo de un tiempo, el tiempo se encuentra en B de coordenadas. El incremento del ángulo del giro de las partículas en el ángulo, que es igual al ángulo menos el ángulo inicial, se podría decir de esa manera. La distancia longitud recorrida en el arco de circunferencias de A y B que se relacionan con el ángulo descrito medio, radianes mediante la expresión así. Así se expresa, ¿no? La velocidad angular es el cociente entre el incremento del ángulo girado y el intervalo de tiempo es la velocidad angular media, que se representaría de esta manera. Si calculamos el valor de la velocidad angular media para un incremento de tiempo muy pequeño, obtendremos la velocidad angular instantánea, que se representaría de esta manera. ¿Ya? La unidad de ambas en el sistema internacional es el radián por segundo, a la menos uno. A partir de la relación entre la longitud del arco de la circunferencia y su ángulo, es posible determinar la relación entre la velocidad lineal y la angular, que se representaría de esta manera. La distancia recorrida sobre una trayectoria, tenemos aquí un pequeño ejemplo, y dice que si una partícula recorre toda la circunferencia, la longitud recorrida y el ángulo descrito son respectivamente, que serían de esta manera, ¿ya? Y que simplificado, alguna situación así nos daría esto, ¿ya? Veamos. Esta expresión es válida tanto para los valores medios como para los instantáneos. Como podemos ver en esta figura, los puntos que describen ángulos iguales en un mismo intervalo de tiempo, pero cuyo radio es distinto, tienen la misma velocidad angular y en cambio una velocidad lineal distinta. El movimiento circular uniforme. Consideremos, consideremos un CD que está girando de modo que cualquiera de sus puntos describe un ángulo igual
en el intervalo de tiempo igual. Entonces su velocidad angular es constante y se dice que tiene movimiento uniforme, es decir, que no cambia. Un valor de ángulo de 360 equivale a 2 pi radianes. ¿Ya? El movimiento circular uniforme es el movimiento cuya trayectoria es circular y su velocidad angular es constante. De la definición del MCU, cuya velocidad angular es constante o igual a la velocidad angular media, deducimos la ecuación del movimiento, que sería esta manera. Tenemos aquí la representación y nos dice que como consecuencia de su trayectoria circular y la velocidad angular constante, el MCU tiene carácter periódico, se repite con regularidad en el tiempo. Por ello podemos definir las magnitudes, periodo y frecuencia. El periodo, que se representa por una T, es el tiempo que tarda en un punto de MCU en describir la circunferencia completa. La frecuencia, que se representa por una F minúscula de un MCU, es el número de las vueltas descritas por una unidad de tiempo. El punto MCU, por ejemplo, de un CD recorre ángulos iguales en el tiempo igual, es decir, que no cambia, todos tienen una misma distancia, un mismo ángulo. La unidad del periodo en el sistema internacional es el segundo y la unidad de la frecuencia en el sistema internacional es de hercio o hertz, o también representado de esta manera, que también sería igual a 1 por segundo a la menos uno. El periodo y la frecuencia se relaciona con la velocidad angular, que se representa de esta manera, que el pi. ¿Cuánto vale el pi, chicos? 3.14. Ya, excelente. Entonces, tomen en cuenta, eso no va a cambiar, es como la gravedad. La gravedad también, el valor de la gravedad no cambia. En el MCU para R constante, el módulo de la velocidad lineal es constante, pero su dirección varía. Por lo tanto, no hay aceleración tangencial, pero sí aceleración normal o centrípeta, dirigida hacia el centro de la circunferencia, que es el responsable del cambio en la dirección de la velocidad. Para determinar su expresión, consideramos dos puntos, el punto A y el punto B, muy prontos o muy próximos entre sí, como se muestra en la figura de la forma A, que, sí, que también tiende a cero. Y la distancia recorrida sobre la trayectoria, que es un arco de circunferencia, coincide con el desplazamiento. Para ello se cumple que sea esta fórmula y que al dividir entre el tiempo para, o se puede decir lo que decíamos en la parte de arriba, también se llama tiempo, ¿no? Que tiende a cero sería esta, ¿no? Si es que se divide. La aceleración normal tiene dirección, por tanto, está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Vamos a ver estos pequeños puntos que también se daría importante. El estudio de los diferentes tipos de movimientos que hemos tratado en esta unidad tiene múltiples aplicaciones técnicas. Por ejemplo, balística, obtención de gravedad artificial en naves espaciales mediante rotación, análisis de los accidentes de tráfico, etcétera. Cita otras aplicaciones que conozcas, etcétera, etcétera. Ya es lo que más o menos yo quiero dejar en claro, ¿no? Que se utiliza para ese tipo de cosas. Vamos a ver. El movimiento circular uniformemente acelerado, que en muchos movimientos circulares, por ejemplo, en una lavadora, cuando inicial el centrifugado, la velocidad angular no se mantiene constante. Para cuantificar la variación de la velocidad angular, se introduce una nueva magnitud, la aceleración angular. ¿Cuál es la aceleración angular? Es el cociente entre el incremento de la velocidad angular y el intervalo del tiempo transcurrido. Como en el caso de la velocidad angular, podemos definir la aceleración angular media y la aceleración angular instantánea, que se representa de esta manera. Esto tiende a cero. Para ambas, las unidades en el sistema internacional es el radián por segundo al cuadrado, ya representado de esta manera. Si una partícula describe una trayectoria circular de forma que su velocidad angular tiene la misma variación para intervalos de tiempo iguales, decimos que describe un movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Y cuál es este movimiento? Es el movimiento cuya trayectoria es circular y su aceleración angular es constante. En el MSUA varían las direcciones de la velocidad lineal y también su módulo. Así como vimos anteriormente, además de la aceleración normal, hay una aceleración tangencial, dado que R es constante. ¿Ya? Tenemos estas dos fórmulas que nos permiten dirigir eso. Y de la forma análoga al caso del MROA, de definición de la aceleración angular mediante deducimos la ecuación de la velocidad angular, que es MSUA, que nos representaría de esta manera, y también la ecuación del movimiento, que es esta. Vamos a ver un pequeño ejemplo para entenderlo de mejor manera y nos dice que una lavadora inicia el centrifugado a 50
RPM y en 200 minutos acelera uniformemente hasta 1600 RPM, velocidad que mantiene durante 10 minutos. Halla la aceleración angular del tambor y la vuelta que da durante 7 minutos siguientes al inicio de la aceleración. La comprensión. El tambor sigue un MSUA en los 2 minutos iniciales y un MSU en los 10 minutos siguientes. Entonces tenemos los datos y la resolución. Para MSUA o para MSU se les dio lo que es las fórmulas que están aquí, ¿no? Yo reemplazo, esta es la formulita del MSUA. Entonces yo reemplazo y me da 1,35 radianes por segundo la menos 2. Y en el número de vueltas que da estos 2 minutos esta es la fórmula, reemplazo con los datos que ya obtuve, simplifico los segundos, también puedo simplificar en la parte de abajo y nos da 1646 vueltas, que también en forma científica nos daría 1,034 por 10 a la 4 radianes. El número de vueltas en el primer 5 minutos son las siguientes, que serían 7,99 por 10 al cubo vueltas. Por lo tanto, el número de vueltas en los 7 minutos es de 9,64 por 10 al cubo vueltas, ¿ya? Todo esto es a raíz de estas formulitas que yo ya les había proporcionado anteriormente, incluso ahí en el material de trabajo se encuentran, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? Es como el MRUA y el MRU. Ya, esto en cambio es circunferencia, es un movimiento circular, es la única diferencia. Sí, aquí se acumula en cambio se incrementa lo que es el ángulo, ¿no? Porque es circular. Ya, si no tienen más preguntas, más dudas, ya saben que hay actividades en la plataforma y tareas también. Y que les vaya súper bien en los exámenes, chicos. Ya acabamos, ¿cierto? El cuestionario con ustedes. Ya, chicos, entonces que les vaya súper bien en lo que es los exámenes y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana igualmente y chicos, no se olviden de subir las actividades, ¿sí? Y de hacer, chicos, ojo, hagan los exámenes porque tienen chances el sábado, pero no lo dejen a última hora, chicos, porque de repente se les cuelga, no tienen mal el internet y pasa alguna situación y no pueden obtener una buena nota. Traten de hacerlo entre semana para que no haya ningún problema ni con la plataforma ni con su internet, porque por lo general los sábados pasamos todos en familia y se conectan con internet y nos puede perjudicar en ese tiempo. Así que mi recomendación es que traten de hacerlo entre semana, donde estén tranquilitos y ya acaben con sus actividades pendientes. Eso, chicos, nos vemos la próxima clase, que es la otra semana, y que les vaya súper bien. Chao, chicos. Profe, la Dime. pregunta, Ujú. ¿dónde puedo ver los exámenes? En tu plataforma. Ah, no, no me aparecen. En todo caso, Dicen, todavía no lo suben habla porque con no he la, visto hasta ahorita. habla con la coordinadora académica. Sí, sí subí, yo sí subí. Sí está en Perfecto. la Los plataforma. exámenes suyos son los cuestionarios nomás. Los exámenes, están los exámenes y los cuestionarios. En todo caso, pregunta a la coordinadora académica porque sí se activaron los exámenes el día lunes mismo. A las 8 de la No, mañana porque ya se a mí activó. no me aparecen. Yo estoy bien al día y en todos los pagos. En A todo mí tampoco. caso, en todo caso, hablen con la coordinadora académica y coméntenle en este caso. Y tal vez no les hayan activado los exámenes a ustedes por A o B motivo. ¿En dónde se matriculó usted, Víctor? ¿En qué ¿Cómo? circuito? ¿En qué oficina? ¿En las de Guayaquil? Ya. A la chica de Guayaquil o a la coordinadora, dígale que le active la plataforma, por favor. Y la mamita de Benavides también. Sí, ya Machala, yo ya hablé con la coordinadora, pero ella me dijo, ya le subo, y hasta ahorita no me ha subido. Ya, a ver, déjeme ver. David Benavides y Víctor Andrés. Víctor, dígame su apellido. Incluso ayer me estaba preguntando bien en qué curso estaba mi hijo para subirlo. Ya le dije yo, pero dijo, ya más luego, dijo, pero todavía ¿En no lo qué he curso visto. está? Ahí, está En en. segundo de bachillerato. Ya, los dos están en segundo. Dígame su apellido, Víctor. Navarro. Ya. Con todo, de nuevo conversen con la coordinadora y si no, yo ya mando este requerimiento a ella también, ¿ya? Para ver Ok. si es que ya les aparece en el sistema los exámenes, ¿ya? Ya, chicos. Que les vaya súper bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta?
No, gracias. Ya, listo, chicos. Chao.